Se viene el fin de una era. Cuando Angela Merkel concluya en 2021 su cuarto mandato consecutivo como canciller, no buscará la reelección, no buscará más cargos políticos. Hace 15 años que encabeza Alemania y gobierna la Unión Europea de facto, en medio de todas las turbulencias políticas, económicas, existenciales. Le dicen la mujer más poderosa del mundo o la líder del mundo libre. Pero es también para millones de personas el rostro de las políticas de ajuste y la mano dura con Grecia. Lo cierto es que pocos estadistas contemporáneos elegidos en las urnas pueden presumir tantos años en el poder. ¿Quién es ella? A Merkel la conocemos así o así también. Pero esta historia empieza en realidad décadas atrás, en plena Guerra Fría. En 1954, en la ciudad de Hamburgo, en la Alemania occidental, nace Angela Dorothee Kastner, que el mundo conoce como Angela Merkel, del nombre de su primer marido, Ulrich Merkel. Ella es la hija mayor de un pastor luterano y una profesora de inglés y latín. Tiene apenas unos meses cuando la familia se muda de la República Federal de Alemania a la República Democrática Alemana, o sea, del oeste al este, donde su padre es encargado por la iglesia de una misión: predicar. Los Kastner dejan atrás una sociedad de mercado que está conociendo el llamado milagro económico para radicarse en un estado socialista dentro del bloque soviético. Para la pequeña Angela, la vida empieza de una manera muy singular. Pasa su infancia en las afueras de Templin, una localidad chica a menos de 100 kilómetros de Berlín. Se cría en el ambiente de un seminario, en un complejo donde también atienden a personas con discapacidad. Como alumna, es sobresaliente, en matemáticas sobre todo, en ruso también, un buen punto para hablar luego con Vladimir Putin. En la universidad estudia física, se doctora en química cuántica, trabaja como investigadora en la Academia de Ciencias de Berlín. ¿Y la política? Bueno, en los años 80, Angela milita en las Juventudes Comunistas. Sí, algo bastante común en ese lugar y momento de la historia. Bueno, tampoco es que se podía pasar el tiempo en las redes sociales y publicando selfies, ¿no? Pero no es hasta después de la caída del muro que entra en la política y va escalando posiciones una tras otra. Dentro de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, de centro-derecha en el arco político alemán, como diputada, como ministra, como canciller, a partir de 2005. Es la primera mujer y la primera dirigente criada en Alemania Oriental en ser jefa de gobierno. Ahora, a 3 décadas de la caída del telón de hierro, Merkel está cumpliendo su cuarto mandato. En Alemania, a diferencia de otros países, los gobiernos de coalición son la norma, como una especie de garantía de estabilidad. En esa cultura del consenso político, la canciller democristiana supo tejer alianzas hábiles, a veces con los liberales, a veces con los socialdemócratas de centro-izquierda, como en este último mandato. Ella, como su padre, hizo de su vida una misión: gobernar. Angela Merkel es una estrella que no brilla, no deslumbra, no se destaca por su carisma. Tiene un carácter más bien forjado por una educación protestante, estricta, en una Alemania atea y comunista. Prefiere la discreción a la ostentación. Por ejemplo, no ocupa la residencia oficial prevista para su cargo. Vive en su departamento del centro de Berlín. De vez en cuando incluso se la puede ver haciendo la compra en el supermercado como una ciudadana más, que es la idea que busca transmitir. Mantiene su vida privada al margen de los focos mediáticos. Disfruta los fines de semana en el campo, junto con su actual marido, Joachim Sauer, una eminencia en química. A ambos les gusta el senderismo y la ópera. Los estudiosos de la canciller dicen que no es visionaria.
Tiene paciencia, sabe esperar el momento oportuno para el jaque mate. Cuando llega la hora, define. Uno de los ejemplos más citados es el de la ruptura con su mentor, Helmut Kohl, el canciller de la reunificación. Él quedó desacreditado por un escándalo de financiación irregular de su partido, la Unión Demócrata Cristiana. Entonces, Merkel cortó los lazos y llamó a reformar la fuerza política de la que terminó tomando las riendas durante 18 años. Ella, mujer, protestante, divorciada, al frente de un partido de hombres, en su mayoría católicos. Das Mädchen, la chica, como Helmut Kohl le solía decir, quedó atrás en el tiempo y Merkel se ganó otros apodos. Por ejemplo, Mutti, mamá, la que cuida los intereses de los alemanes. Encarna la estabilidad política y económica y cierto orden de las cosas en un mundo cambiante e incierto. También la llaman manager de crisis. Hay dos que son especialmente interesantes de recordar para entender el liderazgo de Merkel y cómo lo ejerce. Estamos en 2010. No se cumplieron 2 años todavía de la quiebra de Lehman Brothers. El mundo está en plena recesión, los gobiernos salen a rescate de los bancos y tienen que inyectar fondos en la economía para amortiguar el derrumbe. Empieza entonces la crisis de la zona euro. ¿Qué significa? Que está todo mal. La unión monetaria corre peligro de naufragio. Sus Estados miembros, que ya tenían acumuladas deudas extraordinarias, no están más en condiciones de refinanciar su deuda pública sin recibir una mano. Ejemplo, Grecia, que no puede cumplir con sus obligaciones y está al borde de la quiebra. Los socios europeos no se logran poner de acuerdo sobre una resolución común. La Troika decide asistir financieramente a los griegos a cambio de un programa de ajuste férreo. La preferencia de Angela Merkel, que marca el rumbo de la zona euro, es por la austeridad. La canciller, que no quiere poner la mano a la billetera, es acusada de diseñar la política europea a la medida de los intereses alemanes. La historia tiene cantidad de capítulos sobre varios años, pero todos conducen a más recortes. Y los griegos y las griegas salen empobrecidos. El impacto se hace sentir en toda Europa, donde la austeridad profundiza la desigualdad social y la división entre los estados. Ahora estamos en 2015. Un número récord de personas están obligadas al exilio. Huyen de a miles de la persecución, el terror, la guerra, como en Siria, Afganistán o Irak. Muchos buscan refugio en países vecinos, otros tratan de llegar a Europa, están desesperados, dispuestos a arriesgarlo todo para lograr una nueva vida o simplemente mantenerla. Frente a la llegada masiva de migrantes y refugiados, los líderes europeos fracasan nuevamente en consensuar una respuesta común, compasiva, eficiente. Y mientras algunos estados buscan eludir su responsabilidad y se fortifican contra los que vienen de afuera con muros, con vallas y políticas migratorias restrictivas, Merkel anuncia en agosto de 2015 que Alemania aceptará unos 800.000 demandantes de asilo. Terminarán siendo más de 1 millón. La canciller parece tomar de repente el liderazgo moral de Europa. Además, no cerrar las fronteras es una decisión pragmática. La demografía alemana, envejecida y en declive, demanda un renuevo y el mercado de trabajo demanda mano de obra. La política de apertura de Merkel divide dentro y fuera de Alemania, con la crisis económica como telón de fondo y una serie de ataques yihadistas en Europa. Algunos se preguntan si la canciller no fue demasiado lejos al punto tal de comprometer su reelección y si la controversia no podría fomentar el voto nacionalista radical. En 2017, el bloque conservador encabezado por la canciller se impone en las urnas con una caída, sin embargo, de más de 8 puntos respecto a 2013. Los socialdemócratas,
con quien Merkel logra reeditar la llamada Gran Coalición de Gobierno, obtienen el peor resultado de su historia. Pero la noticia entre todas las noticias es el auge de la ultraderecha, Alternativa para Alemania, que nació contra el euro en 2013 y se benefició de la crisis de los refugiados, logra su entrada en el Bundestag, el Parlamento, con un discurso islamófobo, anti-inmigración y anti-europeo. Se convierte en la primera fuerza de oposición parlamentaria. Dos crisis, por más significativas que sean, no lo dicen todo sobre Merkel y su gestión, por supuesto. Con unas horas más podríamos hablar de la otra cara del éxito económico alemán o del plan de transición energética, bastante ambicioso por cierto, o del rol del país en el escenario internacional, en el conflicto entre Rusia y Ucrania o en Siria. Año 2020, últimos meses de su último mandato, le toca a Merkel otro desafío incluso, la pandemia. Su estrategia en la lucha contra el coronavirus es considerada por muchos como un modelo a seguir. La canciller apoya incluso la financiación de la reconstrucción post-pandemia con deuda europea, lo que marca un giro muy significativo de la política alemana en el bloque comunitario. En octubre de 2018, Angela Merkel informó que dejará el liderazgo de su partido y que no buscará su quinta reelección como canciller. El anuncio fue después de que la Unión Demócrata Cristiana y sus socios de gobierno obtuvieron malos resultados en las elecciones regionales. La canciller dijo que con esa decisión pretendía darle a su partido la oportunidad de prepararse para cuando ya no esté. ¿Qué significa su salida del poder? ¿Qué significa para Alemania, donde la ultraderecha muestra los dientes? ¿Qué significa para Europa a la hora del Brexit, de los nacionalismos renovados y de los populismos de derecha? El desafío es muy grande. El año pasado, en un discurso en la Universidad de Harvard, Merkel habló en relación a la Unión Europea de un orden pacífico basado en valores comunes más que en la supuesta fuerza nacional. ¿Qué será de ese orden? ¿Y cuál habrá sido el rol de la canciller en su desenlace? Parte de la respuesta ya está en manos de la historia, que con el tiempo juzgará o comprenderá, como seguramente lo haya hecho con Catalina la Grande. Esa es otra historia muy interesante. La de una mujer nacida princesa alemana que murió como emperatriz de Rusia después de gobernar 34 años ese país y cuyo retrato cuelga en el despacho de Angela Merkel.